ignorante, semianalfabeto que se llamaba Vicente Fox. Esa llamada transición a la democracia no se convirtió realmente en una transformación de la estructura política del país. Se refirió solamente, y hasta ahí está, el más o menos tiene que ver con todo lo que sabemos que ocurre en los procesos electorales. No hay más que ver lo que pasó en el último, en que se llegó incluso a la compra masiva de votos, utilizando distintos tipos para que esa inversión política ocurriera, y a donde se violó virtualmente la casi totalidad de los mandamientos y regulaciones jurídicas que debieron haber sido respetados por los partidos. El PRI se dio el lujo de configurar a un candidato a la presidencia de la República con el apoyo de los medios televisivos, particularmente Televisa, desde que este personaje estaba en la gubernatura del Estado de México. Este poder que se ha montado sobre todos los poderes, y daré 3 ejemplos, ha llegado a la máxima expresión de su posibilidad de poder: poner al presidente de la República, crearlo, configurarlo, conformarlo y decidir que él iba a ser el presidente de la República. Durante estos años, Televisa, en varias ocasiones, ha hecho que el Congreso en pleno, sin votos en contra, vote decisiones en favor de reglamentaciones y leyes que la favorecen a ella. Mencionó aquí la maestra la célebre Ley Televisa, aprobada el 1 de diciembre de 2005 por los 327 diputados que estaban presentes en el Pleno de la Cámara de Diputados. Todos votaron a favor de la Ley Televisa, pero ahí va lo peor: ni siquiera la leyeron. No se leyó la iniciativa de ley en el Pleno de la Cámara de Diputados. El diputado Pablo Gómez, disque de izquierda, que tiene 40 años dando maromas de una cámara a la otra y de un puesto a otro, y que se dice izquierdista, subió esa mañana del 1 de diciembre de 2005 a la tribuna de la Cámara a proponerle al Pleno que la iniciativa de ley que les estaba llegando para reglamentar o hacer reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, con cambios que favorecían a Televisa y Azteca de una manera increíblemente ilegal, que no se leyera. Gómez propuso al Pleno que no se leyera, que se votara tal cual había llegado a la Cámara. La iniciativa había sido redactada por el Consejo Jurídico de la empresa Televisa, y todos en la Cámara lo sabían. Todos los 327 diputados levantaron la mano para votar a favor de la Ley Televisa. En un caso insólito en la historia de cualquier Congreso, de cualquier Cámara de Diputados o senadores de cualquier parte del mundo, una ley que ni siquiera se discute fue aprobada por unanimidad por todos los legisladores. Gómez luego se hizo senador y luego se volvió a ser diputado, siempre como premio a las tareas que se cumplen en favor de la empresa. Televisa, se dice, tiene secuestrada a la clase política, aterrorizada. Por eso los hace cumplir su voluntad cada vez que lo necesita. Recordemos cómo borraron de una noticia en donde aparecía en la información la imagen y la presencia de Santiago Krill, un panista más o menos destacado,
y le borraron el rostro para pasar en la pantalla la noticia a Santiago Krill. Como un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier político que se porte mal contra Televisa. No había hecho nada realmente grave contra Televisa Krill. Si le había regalado cuando fue secretario de Gobernación, unas semanas antes de terminar el régimen de Vicente Fox, Krill, secretario de Gobernación, le regala a Televisa 350 permisos para abrir casinos en la República Mexicana. Convirtió en un asunto de masas la ludopatía. Santiago Krill le había hecho ese inmenso favor a Televisa, pero luego, unos años después, dijo por ahí alguna opinión suelta en contra de Televisa, y Televisa demostró hasta dónde puede llegar con los políticos y de lo que se trata su dominación. Que domina a los políticos podría ser una cosa secundaria si tuviéramos una población consciente. Pero justamente la tarea de los medios de comunicación, particularmente la televisión y la radio, ha sido impedir que la conciencia de la sociedad despierte, se informe, se alerte, esté pendiente de lo que ocurre en el país. La realidad se oculta todos los días, se sesga la información, se promueven todo tipo de prejuicios, de esos que en nuestro país, en lo que llamamos la cultura nacional, predominan como formas de discriminación y de desprecio de unas personas contra otras. Si hay algún medio que haya promovido la violencia contra las mujeres en este país, ese medio se llama Televisa. En un país donde el feminicidio se ha convertido en un asunto de criminalidad cotidiana, en un asunto que afecta gravemente la vida de las personas, las familias, la sociedad. El asunto, la personalidad de las mujeres en sus mugrosas telenovelas, entre benditas y sagradas o prostitutas y malhechotas y dejadas y abusivas. Todas las formas de la discriminación y la violencia han sido promovidas durante 3 generaciones de mexicanos por esta empresa que ha destruido a la sociedad mexicana. Lo digo con toda responsabilidad, que ha destruido a la sociedad mexicana. El fútbol a toda hora, todos los días del año, siempre, como un recurso de distracción de la conciencia, no es una casualidad. Ni los negocios que se tejen alrededor de él con la complicidad de los medios, en los que están negocios involucrados, incluso los capitales ilegales del lavado de dinero y del narcotráfico en todo el mundo. El escándalo ocurrido en Nicaragua, con las camionetas de Televisa cruzando por centenares de veces esas fronteras del sur de México, no es una casualidad. Por más que han tratado de ocultar lo que ahí realmente ocurrió, está claro que llevaban la firma de uno de los funcionarios de Televisa en sus credenciales y en sus documentos, las personas que fueron detenidas, procesadas y condenadas en Nicaragua. Lo que da elemento suficiente para recordar que la gente de Televisa, la empresa, ha estado mezclada con el narcotráfico desde hace muchos años. Un dato más. En los años 80, 84, 85, el general Humberto Mariles, retirado, que fue famoso en los años 60 porque había ganado hasta 3 premios internacionales en competencias ecuestres, de saltos con caballos, y que había operado siempre como agente de relaciones públicas internacionales de Televisa, fue detenido en París, acusado de narcotráfico. El representante de Televisa en Europa, y duró 8 días en la cárcel, porque lo estrangularon adentro. Dijeron que se había colgado él con su propio cinturón, le dejaron el cinturón a un preso,
se había colgado de un barrote de la celda. Y no volvimos a saber más nunca del general Humberto Mariles, representante de Televisa, tomado como preso, acusado de narcotráfico. No es la primera vez que ocurre entonces lo que pasó en Nicaragua. Pero quizá mucho más importante que todo eso es que al mismo tiempo que el aparato educativo en el país ha sido deliberadamente desplomado, ha crecido el poder de convencimiento y de manipulación y la incidencia de Televisa y Azteca en la vida de los mexicanos. No es una casualidad. México tiene desde hace ya varios años las peores calificaciones de los organismos internacionales especializados respecto a lo que ocurre con la educación en México. Está claro que los estudiantes de primaria y secundaria no saben leer ni escribir correctamente. No saben redactar, no comprenden la lectura, no realizan operaciones matemáticas de una relativa complejidad convenientemente. Está claro que las universidades, la educación superior, deja centenares de miles, ya millones a estas alturas de jóvenes sin posibilidad de estudiar. Es decir, el sistema educativo se ha desplomado, lo mismo en calidad que en cantidad. Abandono de la escuela, deserción escolar en la secundaria, en la preparatoria, reprobación de la calidad educativa y del aprendizaje y del trabajo de los docentes. Todo eso no es casual, absolutamente no es casual. Al mismo tiempo, Televisa se empoderaba. Dijo en alguna entrevista famosa, una de las pocas que dio en su vida, el padre de este Azcárraga Gallán, Emilio Azcárraga Milmo, dijo en esa entrevista dos cosas que son importantes para comprender lo que ocurre con este poder fáctico en México. Dijo que él hacía televisión para los jodidos, porque le preguntaron sobre la calidad de la televisión. Y dijo, yo hago televisión para los jodidos. ¿La han hecho? Es exactamente lo que han hecho. Basura, telenovelas, fútbol, comiquetes, programas disquecómicos para los jodidos, tratándonos como jodidos a todos los mexicanos. Y agregó por qué lo hacía. En la misma entrevista dijo, yo soy un soldado del presidente, igual que Televisa. Televisa es un soldado del PRI. Ahí en esas dos frases, el empresario Emilio Azcárraga Milmo explicaba, sin que hubiera que ir a hacer especulación ni teorías, de qué ha servido la televisión en México, a quién ha servido, y nos permite comprender por qué se creó esta concentración de medios en unas cuantas manos, al mismo tiempo que eran muy pocas manos las que manejaban la política en el país. Durante más de 70 años, el único poder real de este país se llamaba Partido Revolucionario Institucional. Era el monopolio del poder. El monopolio del poder requirió del monopolio de la televisión, de los medios, para sostenerlo, para crearlo, para impulsarlo. Y el monopolio de los medios sostuvo ideológica, manipuladoramente al monopolio del poder. Crecieron de la mano, fueron juntos, hasta que llegan los gobiernos panistas y la relación se invierte. El que se llamó soldado del PRI, soldado del presidente, se convierten, por los hechos que ocurrieron en estos 12 años, en dueños de la presidencia de la República. Fox hizo lo que los medios de televisión quisieron que hicieran. Les regaló nuevas frecuencias, les regaló lo que llamaron canales espejo de carácter digital, les regalaron los impuestos. Decidió Marta Sagún que se le quitaran los impuestos que pagaban con tiempo de televisión, con tiempo al aire, para que lo pudiera utilizar el Estado para mensajes propios del gobierno.
no pagan impuestos. Entre otras grandezas, la televisión de este país no paga impuestos. Produce 2 de los 3 más grandes millonarios de este país, pero sus empresas no pagan impuestos. Los pagaban con tiempo de transmisión. Marta Sagún decidió una mañana anunciar que se había decidido acabar con el impuesto de 12.5% del tiempo al aire que tenían que pagar las televisoras. La maestra tomó 45 minutos, yo tengo 10. Pero si quiere aquí terminamos. No. Entonces no entiendo ya. No quiero hablar a fuerza. Prefiero terminar aquí. Adelante, por favor. Adelante, maestro. Perdón. En varias ocasiones en estos años, como parte de ese cambio de la relación de poder entre Televisa servir al poder político y convertirse el poder político en servidor de Televisa, con nuevas prerrogativas, concesiones de todo tipo y obediencia política, ocurrieron episodios como el de la aprobación de la ley Televisa, de una manera ignominiosa que violaba la ley, que violaba las leyes internas del Congreso, votar una ley sin discutirla y votarla todos a favor. En varias otras ocasiones, el Congreso se ha comportado como lo que se llama la telebancada de Televisa. Televisa tiene siempre un grupo de diputados y de senadores que están ligados a la vida de Televisa porque trabajaron para ella o porque tuvieron alguna responsabilidad en algún momento como empleados o como asesores. Es un grupo reducido de diputados y senadores que desde mi punto de vista operan solamente como la vanguardia de los intereses de Televisa. Porque cuando Televisa ha necesitado que el Congreso entero se someta a ella, el Congreso entero se comporta como telebancada. Acaba de ocurrir en el mes de junio, en pleno proceso electoral. Se llevó a cabo una reforma en la Cámara de Diputados para cambiar la orden dada por la ley en 2007 de que se formaran cadenas de radio y de televisión para transmitir los mensajes oficiales, sobre todo los que tienen que ver con la propaganda política electoral, político-electoral. Es algo que ofendió muchísimo a Televisa. Estuvieron en contra de esta decisión todo el tiempo, y como ya estaba el proceso electoral en marcha, Televisa metió una iniciativa para considerar que una cadena de radio y televisión, por ejemplo en el caso de Televisa, que tiene 354 repetidoras en la República Mexicana, y eso es lo que conformaría una cadena, que la idea de cadena ya no fuera toda la cadena, sino cuando 2 de esas repetidoras se asociaran para transmitir un mensaje de los que estaban obligados políticamente a transmitir, se consideraba que ya eso era cadena. Era una forma verdaderamente monstruosa para satisfacer las órdenes de Televisa y afectar incluso el proceso electoral. ¿Y saben quién metió la iniciativa para que se votara de que una cadena está formada con 2 transmisoras? El diputado perredista Ríos Peter, que en ese momento era, como unos años antes, Pablo Gómez, el jefe de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Pero toda la Cámara de Diputados votó a favor de esa transformación de lo que es una cadena nacional, para que nada más 2 emisoras se considere que forman una cadena. Acaba de ocurrir. Y en el mismo proceso en que los muchachos del 132
se ponen valientemente de pie y convierten en demanda social, en exigencia política, lo que habíamos defendido en los foros especializados, en la academia, a veces raramente en las calles, en el mismo momento en que los muchachos levantan la democratización de los medios como la bandera. Ese tema, en esos mismos días, la Comisión Federal de Competencia decide aceptar una solicitud de Televisa y Nextel, de Televisión Azteca, que pertenece a Azteca, para formar una sola empresa. Para formar una sola empresa. Es decir, lo que era duopolio, en el mes de junio del año pasado se convierte en monopolio, porque aunque la inversión de Televisa en la empresa Nextel de TV Azteca se daba en una empresa de telefonía móvil, en realidad la telefonía móvil, la telefonía fija, el internet, todo está junto ya, son inseparables. Invertir en telefonía móvil o telefonía fija o televisión en internet es invertir en todo. Hacia allá ha llevado la ciencia a lo que llaman la convergencia digital de todos estos recursos de comunicación. Pues la Comisión Federal de Competencia, que existe de acuerdo con la Constitución para evitar que haya prácticas monopólicas en la economía, aprobó que se formara formalmente el monopolio mayor de la República, el de la televisión. Y antier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había recibido de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, a la que pertenezco desde su fundación, soy uno de sus fundadores. Habíamos metido un amparo para echar para atrás esa decisión de la Comisión Federal de Competencia de formalizar la existencia del monopolio televisivo, dejándolos que reunieran sus capitales en Nextel. Y la Suprema Corte nos negó el amparo hace 2 días. En el momento en que se está hablando de una nueva ley disque democrática, la que acaba de salir ayer, antier, y que tiene ocupada hoy a una buena parte de la opinión pública y a muchos locos como yo. Esa decisión de formalizar desde la Suprema Corte la existencia del monopolio, ¿qué significa en el contexto de la reforma que la maestra ha analizado ahora tan convenientemente? ¿Ante qué estamos? Si se había llegado ya en México a una situación de control de los poderes legales, que permitió incluso imponer en la presidencia de la República al candidato de Televisa, ¿cómo explicarse que éste proceda moviendo, esa es la palabra publicitaria, la situación que ha estado prevaleciendo, monopólica, de retraso, retardataria, en el terreno de las telecomunicaciones? Ciertamente la iniciativa trae decisiones importantes desde el punto de vista de lo que ha venido ocurriendo. Procede contra las prácticas monopólicas, tanto en telefonía como en radiodifusión, empezando por tomar la decisión de que telefonía y radiodifusión no están separadas. Ficticiamente se han mantenido separadas en México con una ley federal de radio y televisión y con una ley federal de telecomunicaciones, como si estuvieran separadas esas funciones. Años y años que esto viene junto, y por lo tanto una normatividad por separada, a lo único que daba lugar era un montón de litigios, de pleitos jurídicos entre las propias empresas, que lo que hicieron durante muchos años fue mantener el sector paralizado. Claro, la ley mete orden a ese respecto y es muy importante que lo haga. La telecomunicación y la radiodifusión son uno y lo mismo y deben regularse
con un criterio semejante o incluso el mismo. Define también que las empresas que hagan esto, que hagan por ejemplo telefonía móvil, tienen derecho a hacer telefonía fija, y tienen derecho a dar internet, y tienen derecho a dar datos. Cada empresa que haga algo relacionado con esto, de acuerdo con la iniciativa que está ahora en discusión, tienen derecho a hacerlo todo. Eso está muy bien también, porque termina con el pretexto de que la separación entre telefonía y radiodifusión creaba empresas que no podían intervenir en lo que la otra hacía, pero sí en cambio apoderarse totalmente, como lo ha hecho Telmex, Slim, del sector correspondiente y Televisa del suyo, acumulando los dos grandes monopolios con el pretexto de que no podían meterse unos con otros. La ley ordena que todos los concesionarios tienen derecho a hacer uno y lo mismo para poder regularlos. Y de una manera increíblemente sorprendente dice que solamente pueden manejar el 50% del mercado de cada región, que es ciertamente una novedad incluso sorprendente para la situación que ha vivido el país. Incluso sorprendente. Porque además, para poder obligarlas a que solo manejen el 50% del mercado, las obliga también a deshacerse de todo lo que sobrepase ese 50%, de empresas aledañas que tengan que ver con la comunicación o con alguno de los aspectos de la telecomunicación, deshacerse de ello. Esa decisión en Argentina, en donde se hizo, hasta donde yo sé, una de las leyes más avanzadas del mundo para poder meter al orden a este tipo de poderosos, costó mucho trabajo llevarla a cabo. Fueron años y años de litigios y de amparos, y las empresas monopólicas, particularmente el periódico El Clarín, que era como Televisa, el dueño de la conciencia de Argentina, de todos los argentinos, que se ampararon y empezaron a buscar a monigotes, a prestanombres, para poder deshacerse, desagregar lo que les sobra, de acuerdo con lo que ordena la ley, para poder estar dentro de la legalidad. Eso va a ocurrir seguramente en México y está seguramente pensado. Pero hay un aspecto de lo que negativamente contiene esta ley, ya referido por la maestra, y me permitiré ahondar un poquitito más, que es el carácter meramente empresarial de la iniciativa que tenemos en las manos. Meramente empresarial. Toda su argumentación, toda su conceptualización para justificar que exista como ley, está basada, sí, incluso en las lecturas, las publicaciones, los textos que se produjeron, y me permito incluirme, que produjimos en los últimos 30 años, criticando el funcionamiento del duopolio de la televisión. Esa argumentación de 30 años está metida en un larguísimo documento. Son argumentos que vienen de la parte crítica de la sociedad que enfrentó al duopolio durante 3 décadas. Pero ¿en qué se resuelven? El reconocimiento de derechos, de la posibilidad de que en el artículo 6 de la Constitución aparezca el derecho a la información como un derecho humano incluso. ¿En qué se resuelven? Desde el punto de vista de la parte fundamental del problema, que tiene que ver con la sociedad, la ley. ¿Cómo la ley concibe o no la posibilidad de que la sociedad participe en los medios de comunicación? Sobre todo cuando está de por medio ya un asunto crucial de este problema: la digitalización de las señales televisivas.
Las señales digitales son comprimidas, angostas, viajan con mucha más celeridad, calidad, buena calidad, direccionalidad que las señales analógicas que viajan en forma de onda. Y por lo tanto, donde hay una señal de onda, que es lo que tenemos hasta el momento, caben 9 señales digitales. ¿De quién es todo ese espacio que sobra cuando se pasa a la digitalización? Una frecuencia de Televisa tiene 354 frecuencias. Cada frecuencia va a tener 9 frecuencias adyacentes, laterales, paralelas, al pasar a la digitalización. Entonces, ¿cuántos canales va a tener Televisa? ¿Más de 2000 en la República? ¿Más de 2000 frecuencias repetidoras o no? Hay allí un planteamiento de fondo que la ley deliberadamente deja en lo oscurito. Dice que cuando se pase a la digitalización, las señales analógicas que usaban los concesionarios deben ser devueltas al Estado. Si son de la nación, incluso la observación sería innecesaria si es que se cumpliera la Constitución. El espectro radioeléctrico, el territorio aéreo de México, es parte de la soberanía nacional. A los empresarios se les dan concesiones, es decir, permisos específicos para que exploten mercantilmente esa parte del territorio nacional en una frecuencia. Si la frecuencia que recibe esa concesión se convierte de analógica en digital, allí está la frecuencia. Pero el espacio que ocupaba lo analógico era y es del Estado indiscutiblemente. La ley deja casi evidenciado que le va a pertenecer todo ese espacio a Televisa y Azteca, y que al Estado se le regrese las señales analógicas que antes utilizaban los concesionarios y que pronto van a dejar de utilizar. Por ejemplo, el canal 21 digital de la Ciudad de México, que tuve el honor de luchar por conseguirlo para la ciudad, peleando en la Cofetel, y conseguimos el canal 21 digital. Tiene 6 señales digitales paralelas. En este momento estamos peleando porque les he entregado a un grupo de periodistas muy destacados una de esas señales para hacer un canal ciudadano. Y lo menciono porque es lo que no menciona la ley. La iniciativa de ley habla de todos esos derechos y de toda esa historia del daño que ha hecho la parálisis en el sector, a la economía, a la cultura, a la sociedad. Pero, ¿y los derechos de la sociedad a utilizar los medios? Y más ahora que se van a multiplicar por cientos las señales digitales. ¿Dónde está en esa iniciativa de ley? Se refieren, y con eso van a tratar de meternos el dedo en la boca para hacer creer que se preocupan de la sociedad, a la creación de una 5ª cadena nacional que sería de carácter público, una cadena nacional de medios públicos. En un país donde sabemos cómo funcionan los medios públicos, cómo funciona el 11, como un mediocre canal semicultural, igual que el 22. TV UNAM, rehuyendo las obligaciones que tiene con la democracia. La televisión pública, que no tenía ninguna normatividad, ciertamente aparece por primera vez mencionada como un ente de derecho. Pero solamente para crear una 5ª cadena nacional de televisión pública, con un consejo ciudadano consultivo, que quién sabe cómo se va a integrar en un país donde todos los consejos de carácter autonómico funcionan como heraldos o vasallos del Ejecutivo. Merece, pues, concluyo, una visión crítica que al mismo tiempo considere que sí están interesados en mover el sector. No tengo duda que a ellos mismos hace tiempo no les convenía la parálisis que los monopolios más importantes del país, los de la telecomunicación, estaban provocando en la propia economía.
Sí se trata de mover la economía, pero ¿en qué sentido? Es el último razonamiento. Habla la iniciativa de ley de permitir la inversión extranjera en 100%, dice, en telecomunicaciones y en 49% en radiodifusión. En el inmenso documento que esta iniciativa de ley ocupa en páginas, ese capítulo de la inversión lo resuelven en dos párrafos. Se les olvida llegar a estos dos párrafos en toda la abundancia de conceptos que tomaron de los textos de los últimos 30 años para justificar lo que van a hacer con la televisión y cómo toman en cuenta la sociedad. Cuando llegan a lo de la inversión, en dos párrafos dicen, en una frase, la primera de los dos párrafos: para promover la competencia entre las empresas del sector. Es decir, el argumento más banal, más barato, más obvio. Para promover la competencia entre las empresas del sector, se permitirá la inversión extranjera en 100% en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión. Lo cual, de entrada, es una mentira y una trampa. Si la propia iniciativa de ley está demostrando a lo largo del texto que son inseparables las telecomunicaciones de la radiodifusión, ¿cómo es que cuando se refiere a la inversión extranjera hace esa separación? ¿Cómo van a separar los capitales extranjeros? Eso por una parte, respecto a la parte perversa de la intención. La de fondo de esa parte perversa es entregarle a capitales extranjeros nada menos que el territorio más estratégico de cualquier país, que es el territorio del espectro radioeléctrico. No va a haber tal separación cuando los empresarios extranjeros quieran invertir en comunicación o telecomunicaciones en México. Es una manera de ocultar la intención, y es una manera de ocultar que esa decisión proviene justamente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que han peleado, insistido, presionado para que la economía de México entre lo que ellos llaman en pleno a la globalización. Que se pierda la nación, que se pierda el país, que se pierda la cultura, que se ponga en juego la soberanía. ¿Qué importa eso ante la necesidad de que los capitales se reproduzcan? Ante esas estamos. No desmayamos quienes hemos peleado por esto durante más de 30 años. Estamos ahora, algunos de ellos, creando un canal que llamamos Canal Ciudadano de Televisión, y hemos avanzado en la exigencia de crearlo. Acabamos de entrevistarnos el viernes con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque no depende más que de una decisión de él, porque ya esas señales son adyacentes al Canal 21, que lo tienen semioculto. ¿No lo han sacado? ¿Lo tienen semioculto? ¿Tienen miedo a tener un canal de televisión? Aquí rápidamente digo que le entregué el canal de televisión armado, organizado, y la frecuencia televisiva peleada y conseguida ante la COFETEL a fines de 2009 a Marcelo Ebrard, que me había comisionado para eso, y ocultó el canal durante 3 años, casi 3 años. Y Mancera tiene 3 meses en el poder y como si no tuviera un canal de televisión en la mano, cuando la televisión es la identidad del poder en todo el mundo, y más en un país tan injusto como este. Hacerse parte de la comunicación, la sociedad, los jóvenes, 132 se los he dicho en muchas circunstancias. ¿Por qué no tiene un canal propio de televisión? ¿Por qué no lo ha peleado? ¿Por qué no lo está peleando? La sociedad, los gremios, ¿por qué los gremios no se hacen de sus propios medios de comunicación si están literalmente a la mano? Ese es el diagnóstico, pero las posibilidades son optimistas. Es posible pelear ciudadanamente porque esto termine. No es posible seguir así. Muchas gracias.
Sí, agradecemos también la participación del maestro Virgilio. No sé si alguien tenga dudas, comentarios. Sí, a la doctora, a la profesora Rosario. Mi pregunta es con respecto a la desaparición del sindicato de Telmex. ¿Cómo sería esto posible sin desaparecer la empresa, como es el caso reciente del SME, que tuvo que desaparecer la empresa? ¿Cómo sería ese mecanismo? Y al maestro Virgilio Caballero, bueno, uno puede ver también casos como el de Fernández Noroña, o sea, como aquí lo borraron y a Fernández Noroña lo destruyeron los medios, y prácticamente toda la gente cree que Cuate es un guerrillero o algo peor. Y bueno, el Canal 21 está en el metro lo tienen allí subutilizado, el Canal 21. Y por último, el asunto de qué tan legal fue precisamente el hecho de que borraran a Krill, o si se podría hacer algo legalmente para que este tipo de arbitrariedades no se llevara a cabo amparado en el derecho a la información.